a compartir con ustedes un tema que, escuchando una predicación muy linda de Ricardo Salazar, un pastor de no es Puerto Rico, sino es Costa Rica, ¿no? Muy lindo, un predicador que siempre inspira, lo hemos tenido acá, ha venido con nosotros, y de ahí me inspiré también en esta palabra tan bueno y tan edificante que siempre nos deja Ricardo. Pero tenemos la imagen, poné la imagen. ¿Qué pasa si no se ponga nervioso cuando lea esto? Tanque lleno. ¡Ah! ¿Cuántos dejaron de llenar el tanque? ¿No? Hoy llenar un tanque estamos entre 40, 50, depende del autito que tenga, ¿no? Depende del auto que tenga y los litros que cargue. Y empezamos a caminar más, a andar en bicicleta, a no cómodo muchas veces hacerlo mandado con el auto. No, vaya caminando ahora. ¿No? Hay tantas cosas, tanque lleno. Y podemos ver también en la palabra de Dios qué importante que es estar lleno y que nuestro tanque, capacidad espiritual, humana, familiar, también esté lleno. Lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, lleno de su gracia, de su poder, lleno de eso, de lo que Dios tiene preparado y pueda derramarlo sobre nosotros. Y es muy bueno el hecho de poder experimentar, porque hay una gran diferencia. Si tenemos que ir a una larga distancia, seguramente vamos a calcular de llegar. Para eso tenemos que tener el tanque lleno, ¿o no? ¿Ha pasado en algún momento algún colectivero, alguien que hacía viajes y no llegaba a destino? A nosotros nos ha pasado, se ha quedado en Ruta 36 y no llegaba al camping. ¿Por qué? Porque le calculó mal, no llenó el tanque y se quedó en el camino, y todo lo que uno muchas veces, el no tener el tanque lleno, cierra puertas, oportunidades, situaciones que realmente tenemos al alcance. Tiempo y ocasión le acontecen a todos debajo del sol, decía el sabio. Palabra de Dios. Tiempo y ocasión. No vamos a poder decir nunca, a mí nunca tuve oportunidad de progresar, nunca tuve oportunidad de reconciliarme, nunca tuve oportunidad de dejar este vicio, aquella cosa, esta situación, de estudiar. No. Tiempo y ocasión. Depende de cómo te encuentres y depende de cuáles sean tus metas. Vaya a llegar o no. Yo me acuerdo en un tiempo en que mi padre cobró un dinero del trabajo, algo así, y tuvo la oportunidad de comprar enfrente de donde vivíamos, aquellos que son de las FAVE, 19, entre 529 y 530, habían 3 locales, terrenos que se vendían, que después hizo la clínica. Y no los compró. Se guardó la plata. Se la comió. La comimos, hoy yo también estaba ahí, ¿no? Pero si lo hubiese comprado, hubiese cambiado su historia en su vejez. Hubiese tenido un rédito, hubiese tenido una oportunidad de construir algo que después, el 19 creció y se triplicó o cuatriplicó el valor. Pero tuvo el tiempo y la ocasión. Malas decisiones. Dile que está a tu lado, decirle, no tomes malas decisiones. Las malas decisiones tienen consecuencias como las buenas. Encontramos en la palabra de Dios un hombre que no era apóstol, que no fue profeta, un hombre en el Nuevo Testamento que siempre andaba con su tanque lleno. Qué hermoso, ¿no? Y la palabra así lo explica. Y fue muy fugaz su travesía a través del cristianismo. Fue muy fugaz. Sabemos que Juan el Bautista estuvo 6 meses y vos decís, pero bueno, todo su ministerio, y Jesús dijo fue el más grande de todos los profetas, por lo que tenía que preparar el camino al Mesías. Este personaje lo encontramos en el pasaje bíblico de Hechos 6. Vamos a leer del 1 al 15, pero hay ciertos versículos que vamos a recalcar, que dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo
que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, diga la palabra, varón lleno. Esteban era un varón que andaba siempre con su tanque lleno. Característica. Fue el primero de los diáconos, 7 diáconos. ¿Quién lo escogió? La iglesia. La iglesia escogió entre los que estaban para servir las mesas. ¿Qué característica tenían que estar? Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de servicio. Miren ustedes hoy las características. Muchas veces tenemos requisitos acá y más de uno se incomoda, ¿no? Pero son requisitos que vemos que por algún motivo están. Podemos explicarlo por qué. La palabra dice, no se conformen a las costumbres de este mundo. ¿Qué quiere decir? No tomen forma al mundo en que vivimos. Y sabemos que muchas veces el mundo se mete en la vida de uno, está en la iglesia, vivimos en este mundo, pero la palabra también dice que no somos de este mundo. Entonces acá tenemos a Esteban, de un origen griego, obviamente, por eso fue escogido. Fue uno de estos 7, lleno del Espíritu Santo. A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también en muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Fíjense de vuelta el 8, marca algo. Esteban, lleno de gracia, acá nos da más descripción, llenos de gracia, de poder, hacía grandes prodigios entre el pueblo. Eran 7, pero la palabra marca 1 que se distinguía de los otros 6. ¿Por qué? Él estaba lleno, hermanos. Había algo que era un ilustre en esa época. Él abrazó la fe y creció, y su vida hacía que otros puedan ser influenciados y marcados por su vida. Para servir las mesas, servicio. ¿Cuánto tenemos que entender? ¿Cuánto tenemos que comprender lo que a Dios le agrada? Ese corazón, esa actitud, abre puertas. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de Asia. 5 sinagogas se levantaron en contra. 5 templos que donde estaban en Jerusalén. ¿Pero qué hicieron? Oraron, se unieron. No, dice, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas arremetiendo, y le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados ahí, que estaban furiosos, estaban enojados, estaban de acuerdo, querían matarlos. ¿Qué sucedía mientras Esteban hacía el descargo? Fíjese el último versículo. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un... ¿Cuánta gracia y poder de Dios tenemos que tener? ¿Te animás a mirar que está a tu lado? Tiene carita. No diga de qué.
pero está en ese cambio, va camino a poder tu persona, tu llenura, el tener el tanque lleno, que aun cuando realmente estás en medio de un lugar donde hay leones, víboras, serpientes, mentirosos, distractores, te vean como una persona espiritual. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero se puede. Esteban, diácono, servidor quiere decir, un simple servidor, que el mismo pueblo, la iglesia, eligió y lo presentó, porque era un hombre que tenía algunas actitudes, que andaba con su tanque, así es. No se puede dar lo que uno no tiene. No se puede dar lo que uno no tiene. Por más que yo quiera encarar un discipulado, encarar una administración, encarar algo sin la presencia y la llenura del Espíritu Santo, hermano, no es lo mismo. La misma palabra puesta en la boca de alguien sin llenura es diferente a aquel con llenura, porque lo que obra es el poder del Espíritu Santo. No somos nosotros, somos un canal. Somos simplemente una fuente de agua viva que salta para inundar a los que están. Simplemente somos voceros del Dios Altísimo que transmitimos lo que Él nos da. Qué hermoso el hecho de poder tener estas características. No nos gloriamos en nosotros mismos, sino en el poder de Dios que está en mí. Es Él el que ha hecho la obra, el que hizo la transformación, el que me parezca cada vez más a un ángel. ¿No? Yo no sé, nunca vi un ángel, me lo imagino nomás. Pero sí sé que son iluminados, tienen mucha luz y su presencia. Que podamos venir al culto con el velo, como hacía Moisés. ¿Se anima? Sí, ¿no es cierto? No el bozal que nos pusieron hace 3 años, 4, sino un velo usaba porque la gente no lo podía resistir. Por estar en la presencia. Esteban, coronado y victorioso significa su nombre. Fue escogido por sus hermanos, un ilustre, como bien decíamos, características, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia, dispuesto a servir. Y hay algo que también podemos ver, y no lo dice la palabra específicamente, pero era un hombre muy conocedor de la Biblia. Porque habían 5 sinagogas con sus rabinos y con sus personas preparadas y disputaban y no podían resistir, dice, la sabiduría con que él les enseñaba. Qué importante el estudio de la Biblia. Qué importante retener, aprender y aplicar. Las 3 palabritas. Yo puedo conocer, pero no entiendo. Eso se llama bataloguear. Es un verbo que muchas veces... ¿Cuántos conocen los loros? Todos. ¿En casa tiene alguno? Sí, ¿no? Yo tengo a mi nietito que ayer estaba en casa y no paraba de hablar. ¿No es cierto? Hablaba, no dejaba de hablar. Hay una pequeña cotorra que habla todo el tiempo. Pero ¿qué hacen los loros? Uno cantan, lo tenemos firmados, cantan, repiten, le enseñamos cosas. Pero ellos bataloguean. ¿Qué dicen? Algo que aprendieron pero que no entienden. Muchos cristianos hacen lo mismo. Citamos versículos bíblicos y cosas que no están mal, pero no la entendemos. ¿Y cómo sé que no la entienden? Porque no la aplicás. Porque si vos entendieras la palabra, te golpea. Algo que dice este predicador, Ricardo Salazar, que cuando uno lee la Biblia, no la leemos. La Biblia te lee a vos. Porque siempre vamos a encontrar una exhortación, algo que te está marcando que no te va a gustar. Que te va a decir, esto no es para mí, es para fulanito. La Biblia te lee a vos y te marca aquellas cosas que tenés que abandonar, renunciar, hacer, aceptar. Es hermoso tener esa relación con el Señor. Y lo encontramos a Esteban. Sus hechos respaldaban sus dichos.
Quiere decir que lo que decía, hacía. Tenía un pastor amigo que decía, no alcanza simplemente ser santo, sino hay que mostrarse santo. Chao. Y acá entramos en muchas cosas. Sí, yo soy santo, yo oro, voy a la iglesia, diezmo, cumplo con todos los requisitos. Pero muchas veces depende con quién esté, mi forma de hablar, a dónde voy, lo que miro, lo que observo, lo que pienso. Tengo que mostrar también que Cristo está en mi vida, que el reino está en mi vida. Mi forma de mirar, mi forma de vestirme, mi forma de poder estar, como voy a decir de vuelta, no nos amoldemos a la costumbre de este siglo, no tomen forma. Será muy linda algunas cosas, las modas, las costumbres, sí, pero siempre nacen de corazones rebeldes, pervertidos, distorsionados, que atentan contra el conocimiento de Dios. Y uno lo usa, se pone, pero realmente te estás amoldando algo que no conoces dónde nació y qué representa. Tómalo o déjalo. ¿Cuántas veces hemos vivido esto? Y es una de las cuestiones en que, como pastores, lo que tenemos que es enseñar y orar, que Dios revele. Porque sabemos que si Dios no revela, las consecuencias no van a ser buenas a lo largo del tiempo. Se muestran corazones de rebeldía, corazones que siempre están cuestionando, situaciones. Esteban era un hombre que dentro de estas características obedecía, se sujetaba y servía. Las mesas, 5 sinagogas con todos sus personajes de conocimiento no podían contrarrestar la sabiduría del Espíritu Santo, porque tenía el tanque lleno, alguien que servía las... Gloria a Dios, ¿no? ¿Qué nivel la iglesia primitiva? Eran creyentes en serio y no en serie. Porque vengamos y te bauticemos y te demos el cosito y salí. No sé hasta dónde es la conversión. No sé hasta dónde vas a entender la palabra. Cristianos en serio viven una vida como Cristo la vivió. Es lo único. Si va a aplaudir, apláudale al Cristo, al Señor. Porque Él es el que nos instruye. Por eso yo necesito tener el tanque lleno del poder del Espíritu Santo. Cada día. Y sabemos que si andamos un trecho, la agujita se va marcando que falta y uno va calculando los kilómetros. Yo tengo el auto que dice, más o menos el manual, que anda 800 kilómetros, 850 kilómetros con un tanque. Nunca me animé a probarlo. ¿Será verdad? Digo, porque me parece mucho, ¿no? Pero no me voy a quedar en el camino. Siempre estamos cargando el tanque. Que es la única manera de poder seguir andando en movimiento. Porque la iglesia, Red de Salvación, está en movimiento siempre. Pero necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Era un hombre que respaldaba en sus dichos, en su forma de hablar, de resolver dificultades. Él estaba en un medio, en un conflicto impresionante. ¿Cómo resolvió esta dificultad? Se enojó, los insultó, se dio media vuelta, se fue. Esperen que ahora vengo con mi equipo, la patota, y no voy a estar solo. ¿O sacamos las costumbres de nuestra vieja vida? ¿Te espero en la salida? Porque antes no lo arreglábamos así, era fácil. Y si la situación era peligrosa, siempre teníamos algún amigo por las dudas de respaldo. Pero Esteban sabía resolver dificultades. Por eso estaba en un lugar de servicio para tratar con la iglesia, pero acá lo vemos tratando también con el pueblo que resistía la palabra de Dios con todo tipo de argumentos, mentiras, falseando, inventando. Gloria a Dios si de vos dicen mentiras, si te persiguen y te dicen cosas mintiendo. Gloria a Dios. Triste sería que sea verdad.
triste sería que digan una verdad que ofende a Cristo. Pisoteamos la sangre del Señor. Que nos decimos ser cristianos y estamos siendo hipócritas. De los labios para afuera, pero no nuestro corazón. No contamina al hombre lo que entra, sino de lo que sale de la abundancia de su corazón. No podemos echarle la culpa a nadie. Esteban dice, también tenía una forma de cumplir sus obligaciones. Puntualidad, obediencia, pulcritud, enseñanza, amor al prójimo, servicio, como siempre listo. Siempre está listo. ¿No le pasa que hay algo que hacer y por ahí encontrar hermanos que lo están haciendo solos? Se dio cuenta de una situación y y está. Y tenemos los otros que de la patean para arriba. Va el discipulador, va el pastor y va que le resuelva otro problema. Pero si te vino a vos la situación es porque Dios te dio la capacidad para poder resolverlo, aprender. No seas egoísta, no seas cómodo. Crece en poder estar siendo una persona con tanque, con un tanque. No hay otra, hermanos. No hay otro secreto en la vida espiritual. Tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Claro que hay días y días. Claro que hay situaciones y situaciones. Claro que hay conflictos y conflictos, sí. Pero ¿saben? El Señor los conoce y Él te puede ayudar a resolver y llevarlo hacia adelante con victoria, victoriosamente, con poder. ¿Qué quería decir Esteban? Coronado y victorioso. Que tu vida sea coronada y victoriosa por tener el tanque lleno de su presencia. Se puede vivir en santidad. Y acá podemos ver, ¿saben que esta actitud que Esteban tenía abre puertas? Esta actitud abre puertas. Muchas veces, en distintos trabajos que tuve, me ha tocado empezar bien de abajo, aún de cadete. Siendo joven, más joven que ahora, estaba siempre buscando trabajo y siempre busqué trabajo y siempre pude sostenerme y ayudar a mi familia para lo que necesitaban. Pero el tema está de que siempre la actitud fue una actitud de poder hacer más de lo que se me pedía. Era así, siempre un paso más. No buscando nada, es porque podía hacerlo. Esa actitud siempre me hizo, de menor a mayor, ascender, ser reconocido, mejor pago, tener favores y abrir puertas a lugares que nunca pensé que iba a llegar. Fui gerente de supermercados, de una cadena, jefe personal de Nini. Cosas que vos decís, de la miseria Dios me sacó y me puso en lugares donde pude ver su mano. No porque había algo en mí, sino porque Él estaba en mí, Dios. Y no como la actitud de otros que si no me pagan, no hago nada. Reniegan, maldicen su trabajo, su familia, el lugar donde estudian. Los hijos de Dios no estamos para eso. Los hijos de Dios estamos para bendecir. Aun cuando un incrédulo es injusto con tu vida, aun cuando te deben plata, te sentís explotado, bendecilo. Ponerlo en las manos del Señor. Y yo te puedo asegurar que el Señor va a obrar. El Señor va a cambiar la situación o te va a sacar y te va a mejorar tu situación. Pero Dios obra. Yo lo aprendí eso en la cancha, porque a mí me lo enseñó el Señor. Yo era uno de los que protestaba, quejoso, sin Cristo, peleador. Y el Señor transformó mi vida. Aprendí a lo que es estar con el tanque lleno. Porque si Él no está conmigo, si Dios no está con vos, hermano, te morís. Se cierran las puertas. No vas a avanzar en tu vida. Siempre va a haber complicaciones. Teniendo oportunidades, se cierran las puertas porque el favor de Dios no está sobre vos. Lo podemos comprobar. Lo comprobamos siempre. Siempre. Es una ley espiritual.
Por eso dice la palabra que sirvamos a los demás como sirviendo al Señor. Con testimonio, con ánimo, con alegría, conocido por tus compañeros, como que hay algo extra en tu vida. Hay algo que realmente llama la atención. Y en estas épocas tan revoltosas, es fácil engancharse en la queja y hablar mal. Es fácil ser llevado por la injusticia social. Sí, miren, de que el mundo existe, de que el hombre y la mujer pecó, siempre hubo injusticias. De todo tipo. De todo tipo. Y va a seguir estando hasta que Cristo venga. Porque así lo marca la palabra. Esto nos lleva también a una parábola. Una parábola donde podemos sacar 4 puntos pequeños que habla acerca de las 10 vírgenes prudentes e insensatas. Y algo que charlábamos el otro día con Patri, que hay otras versiones que dicen las doncellas que acompañaban el cortejo. Pero me gusta más la versión Reina Valera porque habla de vírgenes, que en la antigüedad se acostumbraba a ser chicas, jovencitas, que no habían llegado, ¿no es cierto?, a estar casadas y se mantenían santas, se mantenían puras. Entonces, esto es importante recalcar esto. Y una de las cosas que Jesús decía, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, el extra que todos tenemos que tener, el extra que siempre nos va a abrir puertas. No tomaron más aceite. La palabra lo dice así. Mas las prudentes tomaron lámparas, aceite en sus vajillas, juntamente con sus lámparas y vasijas. Y dice, y juntamente con las lámparas, tardándose el esposo, siempre hay cosas que pasan, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todo esto ya lo conocemos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando no estamos llenos, las puertas se cierran. Aprendamos eso. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no la conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero esto nos muestra también, a colación de la vida de Esteban, y esto no es una parábola, una enseñanza de Cristo, la importancia de dejar de ser personas ordinarias para ser extraordinaria. ¿Qué te hace una persona extraordinaria? 5 letras. Extra. La llenura, la gracia, la sabiduría, el poder, el conocimiento que Cristo tiene en tu vida. Abre puertas. El hablar bien, el saber orar, el proceder, el resolver conflictos, el saber hablar, que en medio de la dificultad es fácil pelear con otros, es fácil devolver mal por mal. Este mundo lo hace, mas los hijos de Dios estamos llamados a sobrellevar y a bendecir al que te maldice. No paguen mal por mal, sino bien por mal. Compórtense como Cristo lo haría. Y uno de los puntos, podemos ver que tenemos que tomar decisiones. ¿A qué? A la luz de nuestras vidas. Cristo viene y son decisiones que tengo que tomar todos los días. Si hoy viene Cristo, ¿me va a encontrar con el tanque lleno?
Me va a encontrar velando. Me va a encontrar sobrio, como dice la palabra. Me va a encontrar gozoso, contento de ser su hijo. No importa la condición, la situación, lo que estoy viviendo. Me va a encontrar. Espero que sí. Tomar decisiones. Guarda con las decisiones. Como padres sobre nuestros hijos. Como jóvenes, con todo lo que está a nuestro alrededor. Como personas solas, que hay muchas personas solas, mamás solas, que tienen que hacerle frente a la vida y poder sobrellevar aún esposos caídos, que no están en Cristo y que cuesta tanto. La mujer santifica el hogar, dice la palabra. Cristo, el Señor, es tu esposo, tu ayudador. Otra de las cosas que veo, que cada persona debe ocuparse de su condición espiritual. Cada persona es responsable de su condición espiritual. No le eché la culpa a nadie. No le eché la culpa a nadie. Es tu responsabilidad de estar como estás. Orar, velar, vivir en santidad, consagrar tu vida. No puedo echarle la culpa a nadie. Otra de las cosas, las vidas vacías y apagadas cierran muchas puertas. Se pierden grandes oportunidades. Se pierden grandes oportunidades. Y hay algo que también en este tiempo, como familias en Cristo, con nuestros adolescentes y jóvenes, y encontramos varios ejemplos en distintas iglesias, en distintas familias, de condiciones distintas socialmente, que hay costumbres que hoy nos llaman la atención y que realmente nos preocupan. Nos preocupa. Yo me acuerdo, en mis años de mozo, ¿no? Sin conocer a Cristo, iba a bailar. El pastor bailaba antes, ¿no? Y no le decía dónde iba porque si no vas a ver qué edad tengo. No, era musicomanía en ese tiempo, en 25 allá en el Club Universal, ¿no? Pero hay algo que siempre lo recuerdo. No, yo no curtía. Cheto no, nunca fui cheto. Era popu. Iban las madres con los hijos. Las madres sentadas ahí y la hija bailando acá. Era increíble. Mire qué época. Las madres hasta las 2 o 3, porque a las 3 se cerraba todo, no ahora como que hasta el otro día sigue, ¿no? Ahora empieza. Ahí empezaba a las 10 y hasta las... Pero estaban las madres ahí, dormidas, pero estaban ahí, cuidando a sus hijos. Y viendo, claro, y vos decís, viste, no, más que charlar. ¿No es cierto? Vos decías, pero ese tiempo, y me acuerdo, pero me crea crisis. Tuvimos que vivir el noviazgo de Marlene, me acuerdo, el noviazgo de mi hija más chica. Venía... Ever, que fue su esposo, a casa y como los viejos de antes, sentados en la cocina nosotros y ellos en el comedor. Y no nos íbamos a dormir hasta que el fulano no se iba. La llevábamos y la traíamos, no digo, mirá vos, era un peso, sí, era un peso. Sí, le teníamos confianza, pero no le dábamos oportunidad al diablo en nada. Temor de Dios, responsabilidad. Hoy veo que los noviazgos han cambiado tanto, hemos dado consejos, y esto, a tantos noviazgos que empezaron, que siempre le decimos, pues digo por las vírgenes, ¿no? Eran vírgenes, estaban ahí. Yo creo que sean prudentes y no insensatas. Que lo extra, que estén llenos del Espíritu Santo. También las relaciones de hoy solos y solas, guarda, porque estamos hablando de los chicos, pero solos y solas tienen más libertad, vienen con experiencia, viven solos, tienen dinero. Guarda con la santidad. Tiempo y ocasión. Podés caer en cualquier momento. ¿No es cierto? Entonces es algo que está así. Pero hoy vemos que hemos dado consejos. ¿Cómo tiene que ser un noviazgo cristiano? 2 años, trabajando con un proyecto. Es conocerse. Es una amistad con algún tipo de privilegio. Tomar la mano y darle un besito. Nada más.
el privilegio es ese. No es físico, no es contacto, no es sexual. No estés solo, no estés sola. Acompáñate siempre de alguien que te pueda estar ayudando. Porque viene a mi mente Santiago. Cuando es guerra espiritual, la palabra dice, sométanse a Dios y resistan al diablo, y él huirá. Pero cuando se trata de lo emocional, del corazón, ¿qué dice? Huyan de las pasiones juveniles. Guarda, no te hagas el fuerte en situaciones que van a caer en pecado. O van a salir como José, desnudo delante de la esposa de Potifar que lo acusaba. Y acusado y en cana encima después. No juguemos. Como papá, yo no le voy a dar, por más que confíe en mis hijos y mi hija, la posibilidad de ser tentados, de caer en algo que no corresponde, adelantar tiempos. Hemos conocido y hemos aconsejado muchos noviazgos así que después se tienen que casar porque quedó embarazada la chica. Muchos, ¿eh? No se amolden a las costumbres de este siglo. Porque lo hace el mundo, no lo hagan ustedes. No los expongan, padres. Ustedes, sí, jóvenes, no se expongan porque no conocen. Encima son vírgenes, no tienen experiencia. Y aquellos que tenemos experiencia, sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Las emociones son muy difíciles. Obviamente que puede ser un amor genuino. Pero ¿qué tal si, aún cayendo, no es genuino? Se rompe la relación. Queda una marca, se rompe el corazón. Queda algo que nunca pensamos sobrellevar y contener y cuidar. Por eso también digo a esto. Ustedes saben que muchas veces vamos a cumpleaños y casamientos y yo a las 12 me voy. No porque sea agreta, ¿no? O que no nos gusten las fiestas. Porque después de las 12 muchas veces se da vuelta la fiesta, se da vuelta el cumpleaños, se da vuelta el casamiento y empieza la pachanga. Empieza la fiesta. Empieza el bombón asesino y todo lo demás, la pollerita amarilla y, ¿no? Todo lo que conocemos que el mundo festeja. Digo, yo no quiero ser parte. Voy a ustedes. Si ustedes tuviesen el tanque lleno, como tenía Esteban, por más que familiares, parientes, que siempre están y vienen y pinchan. Y me acuerdo un casamiento que lo tuvimos en la obra de extensión, me acuerdo, allá en Tolosa, cuando estábamos allá. Tuvimos un casamiento y vino una persona o dos que querían vino y se pusieron bravos porque querían vino, eran alcohólicos. Aún el novio sabía, si le daba vino, le arruinaba el casamiento. No le dimos vino. Se fueron. Bueno, Dios nos libró. Pero primero está el Señor. Primero está Él. Primero está mi testimonio. Primero tengo que estar honrando a Dios. Porque sé que tiene consecuencias. No solamente hoy damos los consejos, sino también vemos que muchos se van de vacaciones hoy. Se van de vacaciones. No digo que sea pecado, porque obviamente puede no pasar nada, pero están expuestos, están expuestos. Por eso yo siempre digo, no solamente hay que serlo, sino también parecerlo. Un hijo de Dios siempre da testimonio de lo que tiene adentro y de lo que tiene como prioridad en su vida. Lo que tiene prioridad en su vida. Tenemos un caso en una de las iglesias, novios, ya divorciados, uno y el otro no, grandecitos, se casan y viven solos. Y le hemos tenido que aconsejar de que se guarde el varón de ir a la casa y no estar tanto, porque por más que uno tiene confianza, los vecinos le van a decir, estos van a la iglesia y conviven, que ya vinieron a marcarlo y a denunciarlo. Y sabemos que no es así, no es así. Pero el demonio te va a señalar, el demonio te va a marcar, el demonio se va a levantar para poder, como acá a Esteban, mintiendo.
crujiendo los dientes. Lo acusaron porque él andaba un hombre con un tanque lleno. Por eso, familia, miremos cuando hagamos algún tipo de fiesta, aniversario. Es lindo, somos alegres, es contento. Yo me acuerdo que los 15 de Camila, Eva estaba en la cocina full, ¿te acordás, Eva, vos ahí? Lo hicimos en un salón. Nuestra familia, que era toda incrédula, tanto de Patri como mía, junto mezclada con la de la iglesia, hicimos un 15 con muchos juegos. Terminó la fiesta y nos divertimos, mesa con mesa, debajo de las mesas, tantas cosas, pero trabajamos para eso, nos ocupamos de eso, porque es fácil poner música, alargar globos y pepe, es lo más fácil. Pero hacer algo divertido, algo que todos participen. Se fueron nuestros parientes diciendo, nunca nos divertimos tanto en un cumpleaños como acá. Sin bailar. Yo después decís, se puede. Hay que ocuparse, se puede. Queríamos ser responsables ante Dios y poder decirlo. Por último, el cuarto punto, solo el aceite del Espíritu Santo impulsa una vida de integridad en Cristo. Solamente el poder del Espíritu Santo, la llenura. Dos grupos, las insensatas, muchas veces irresponsables, le llama la palabra, impuntuales, no se prepararon para recibir a su Señor. El extra no lo llevaron. Las prudentes, preparadas, puntuales, con aceite extra, estaban listas. La pregunta, ¿en dónde estamos? ¿En qué grupo? Y vos me vas a decir, depende de la ocasión. Porque en algunas las acertamos y en otras no. Pero más conozco al Señor, menos margen de error voy a tener. ¿Cómo está mi tanque espiritual? ¿Tenemos resto para andar? ¿Tenemos resto para seguir? ¿Tenemos tanque lleno? ¿Quiere llenar su tanque? Ríndase al Señor. Como hoy lo encuentre, como hoy esté. Él no rechaza a nadie, pero Él está dispuesto a llenar su tanque. Y como el Espíritu Santo, hacer de Esteban un hombre que realmente los demás lo miraban, aunque no lo querían, como un ángel. Que su sabiduría, su gracia, su llenura era tal que no podían resistirlo. Por eso fue fugaz. Esteban entró a servir como diácono y si usted lee el final de este capítulo, fue el primer mártir. Lo apedrearon. Murió. ¿Pero qué vio? Dice, los cielos abiertos. Ya no se le abrieron las puertas, los cielos. Y al Hijo del Padre, a Jesucristo de pie, un hombre con tanque lleno, como una mujer con tanque lleno, hace que Cristo se ponga de pie para recibirlo y acompañarlo. Y como coronario de esto, siempre una vida de una persona con tanque lleno marca a otras, les deja un legado. ¿Quién estaba en ese momento como incrédulo, como aprobando la muerte de Esteban, poniendo sus ropas a sus pies? Un tal Saulo, que después fue el apóstol Pablo cuando se convirtió. Qué terrible testimonio tuvo de Esteban dando su vida para que ese hombre, en todo su ministerio, que fue largo y muy fructífero, Esteban lo marcó. El testimonio de Esteban lo convirtió. Dios usó a Esteban para marcarlo. Que Dios te use a vos para marcar a tu familia, a tus hijos, a tus compañeros y a todos los que te están rodeando. Porque tenés el tanque. ¿Se comprometen a esto, a tener el tanque? Ríndanse al Señor y Él los visitará.